Vamos a leer los primeros versículos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 1 al 5. La palabra del Señor dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzguen serán juzgados, y con la medida que midan serán medidos. ¿Por qué, pues, miras la paja en el ojo de tu hermano y no consideras la viga en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: permíteme quitarte la paja de tu ojo, cuando una viga está en tu propio ojo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces estarás en condiciones de sacar la paja de tu hermano. La versión es un poquito diferente a la acostumbrada, a la versión Reina Valera. Lo tomé de la Peshita, y lo que tenemos en el Evangelio es la enseñanza directa de nuestro Señor. Una enseñanza práctica, es sencilla, pero es una enseñanza que debe modelar nuestra vida. Dirá, bueno, pero eso ya lo sabemos, lo hemos leído. Bueno, esta es la enseñanza de Jesús. Esto es lo que Él desea para los que son sus seguidores. Creo que en el mundo la crítica y el juzgar a las personas es una forma de vida. Cualquier persona lo hace con facilidad. Pero se necesita ser un discípulo del Señor o un seguidor de Jesús para que nosotros podamos darnos cuenta que Él nos está pidiendo a nosotros otra manera de vivir, otra manera de ser. Y debemos examinar qué quiere decir juzgar, porque a veces hay extremos incluso en esta palabra. Hay quienes basándose en esto dicen: no me juzgues. Si yo te grito, así soy, pero la Biblia dice que no me juzgues. Y no es que el texto se preste a una mala interpretación, sino que las personas son capaces de malinterpretar el texto para conducirse de una manera inapropiada. En el hebreo, la palabra juzgar tiene esa connotación que es positiva, porque significa pronunciar una sentencia. Y eso es lo que hace un juez. Un juez reúne los datos, las pruebas, las evidencias y después hace un juicio. Él da una sentencia para indicar que algo es bueno, positivo, o algo es negativo. Es para salvar a una persona o para condenar a una persona. Aquí es bastante evidente que el que hace esta labor es un juez, es una persona que tiene la autoridad y la capacidad para hacerlo. En el griego, la palabra juzgar significa distinguir, separar. A veces esta palabra juzgar es tan sencilla de entender, yo digo, como si ustedes alguna vez han limpiado los frijoles. Alguien lo ha hecho. Hemos limpiado frijoles. ¿Qué hacemos con los frijoles? Tomamos los buenos, los vamos quitando las piedras, la basura. Estamos haciendo una distinción entre lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que podemos comer y lo que podría romper una muela. Así que en el griego, distinguir una cosa de otra es hacer un buen juicio. Y cuando hablamos de juzgar de una manera negativa, básicamente es porque está hablando de la intención de la persona. Juzgar mal no quiere decir que un juez dictaminó mal, sino a veces la persona tiene en el corazón una mala actitud como para hacer juicios precipitados o para tener prejuicios, que son juicios antes de tiempo. Eso nos puede recordar a los judíos cuando ellos juzgaron a Jesús. Como quiera, Jesús ya estaba condenado para los judíos. No había que buscarle mucho. Para ellos él estaba condenado. Entonces, todo el juicio, lo único que hicieron fue tratar de tener pruebas para condenarlo. Pero era por la
envidia y la maldad de sus corazones. Una persona hace un mal juicio porque tiene básicamente una mala actitud, orgullo, maldad, tiene el menosprecio de otras personas y principalmente la persona que hace juicios es mala porque no se ha examinado a sí misma. Si una persona primero se examina a ella y realmente es honesta, no va a juzgar a los demás, porque lo que uno descubre en su propio corazón, con eso es suficiente. Ya tengo suficientes problemas conmigo mismo como para tratar de enderezar la vida de los demás. El orgullo es esa exaltación de las personas que se creen con el derecho y la capacidad de juzgar a los demás y se sienten como que fueran los jueces. Y normalmente una persona mala siempre va a ser muy dura para juzgar, muy dura. Y vamos a ver por qué es que las personas pueden juzgar tan duro, pero lo vamos a ver en un momento. Ahora, mis amados hermanos, aunque hablamos en el Evangelio de no juzgar, hay algo que debemos tener claro nosotros, que como hijos de Dios sí debemos examinar, juzgar las cosas que están pasando en el mundo. No nos sintamos nosotros que la Biblia dice que no juzguemos. Si un gobernante hace algo bueno, pues es de aplaudirle, pero si hace algo que no es bueno, también hay que señalarlo. Si una política de gobierno es acorde a la moral, a la ética, a la vida, la podemos aprobar. Debemos nosotros tener la conciencia de que el gobierno está para establecer el bien en la sociedad, no el mal. Y esa capacidad de juicio la deben tener todas las personas. La Biblia nos da a nosotros una capacidad de entendimiento, de sabiduría para analizar las cosas. Una política que favorezca el aborto, no sé qué piense la mayoría, pero entendiendo el Evangelio, Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios que no promovería el aborto. Y nosotros debemos ser sabios, debemos ser estudiosos de un poquito de la política para ver, ya nos va a tocar hacer votaciones, entonces debemos nosotros analizar quién es la persona que represente la vida, que luche por la vida, que luche por la verdad, por lo bueno, por lo que Dios ha establecido, quién realmente está a favor de la familia como nosotros la entendemos, en el plano de un hombre y una mujer, un padre y una madre biológicos, que pueden darle a un niño la cobertura como padres. Esas cosas nosotros no las podemos evitar. Si las evitamos, entonces vamos a tener mayores problemas. Si no pensamos sobre eso, o si decimos es que eso se lo tienen que hacer otras personas, estamos cometiendo un error. El criterio, la sabiduría viene del Señor, hermanos. Y teniendo el entendimiento del Señor, podemos nosotros ser más responsables en el cumplimiento de nuestra responsabilidad como ciudadanos al dar un voto. Creo que aquí es donde la palabra de Dios nos ayuda a darnos un entendimiento, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no debemos juzgar? ¿Por qué el Señor solamente está diciendo, no lo hagan? Pero ¿por qué no lo hagamos? Bueno, primero, no sé cuántos de ustedes se consideren buenos jueces. ¿Cuántos de ustedes puedan decir, pues yo sí soy un buen juez? La verdad es que, si somos honestos, ninguno de nosotros somos buenos jueces. Ninguno. No sé qué piensen ustedes de eso, pero la verdad es que nos cuesta mucho ser buenos jueces. Juzgar sí, eso es fácil. Ser un buen juez es difícil. Y miren, hermanos, creo que en el ambiente más íntimo de un hogar, en la familia, muchas veces ahí se demuestra que no somos buenos jueces, que podemos consentir a una persona, que podemos facilitarle la vida a otra persona, que podemos preferir a un hijo sobre los demás. En la Biblia vemos esos ejemplos y todos los resultados son desastrosos. En la familia de Jacob, él tenía un consentido. ¿Se recuerdan quién era?
hasta le bordó un manto. José. Pero ¿cuál fue el resultado de sus hermanos? Dice que sus hermanos lo llegaron a aborrecer. Si tú proteges a alguien de los hijos, estás creando una división en tu propia casa. Los padres delante del Señor tienen que ser lo más justos posibles, tanto en lo bueno como en un castigo, tanto en brindarles oportunidades como en la corrección, porque si no vamos a tener muchos problemas. Así que si nos equivocamos con los hijos, pues ¿qué es lo que más amamos? Eso nos está demostrando que no somos buenos jueces. Si alguien se siente buen juez, pues le damos nuestro respeto, pero la verdad es que el Señor nos está pidiendo a nosotros que no juzguemos. Y número 2, el Señor nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Si nosotros somos fáciles de juzgar a otra persona, lo que Dios nos está diciendo es que también el juicio vendrá rápido sobre nosotros. Nosotros nos vamos a exponer a ser juzgados también. Y aquí es donde debemos entender el Evangelio. Dice el Señor, no juzguen, porque la mayor parte del tiempo no son cosas que nos corresponde a nosotros juzgar. No es algo que Dios nos diga a nosotros, juzga sobre este asunto, que es diferente cuando alguien te pueda buscar para pedir un consejo y decirte, tengo esta situación, ¿qué me aconsejas? ¿Qué puedo hacer? Es diferente porque están pidiendo tu opinión. Pero si uno, por ejemplo, prende la televisión y aparece ahí un artista y dice, pero ese andaba con tal persona y luego se divorció y luego hizo esto y luego hizo lo otro. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con juzgar la vida de las personas? ¿Y qué ganamos, hermanos, sentarnos a ver la televisión en un programa donde estén juzgando a las demás personas? Porque debo decirles que en nuestra sociedad se alimenta el chisme, los rumores, cosas que no son ciertas, pero la gente las maneja como que fueran verdades. Y miren, lo que tiene Dios con nosotros, hermanos, en su gran amor es que Él nos quiere corregir a nosotros. Vivimos en una sociedad acostumbrada al chisme, pero ¿qué dice Dios para sus hijos? No juzgues, para que tú no seas juzgado, para que tú no te pongas en una posición donde también te van a juzgar. Y creo que ahora viene entender algo, hermanos. Primero dice el Señor, no juzgues. Y dijimos que no somos buenos jueces. Pero el tercer punto es que no somos lo suficientemente buenos para juzgar. Lo voy a repetir. Parece que debo repetirlo. No somos lo suficientemente buenos para juzgar. Todos nosotros estamos infectados del virus que es el pecado. Y el pecado es como un árbol que tiene muchos frutos. En un fruto está el adulterio, la fornicación, la brujería, pero está el odio, está el chisme, está la mentira, está el fraude, está la corrupción. Así que a veces juzgamos a alguien porque vemos que tiene un fruto. Quizás nosotros no lo tenemos, pero tenemos la misma esencia. Tenemos la misma capacidad para producir tanto una cosa como la otra. Por eso si todos reconociéramos eso, nos veríamos en una situación como para decir, no me corresponde juzgar. Estaba esperando que alguien dijera, amén. Así son las cosas, hermanos. Nadie es lo suficientemente bueno para ser un buen juez. Y se los voy a decir con la escritura. A Jesús le llevaron una mujer y la mujer era culpable. Bueno, parece que así era la situación, porque los acusadores dijeron, la hallamos. Y siempre le ha extrañado a todas las generaciones
¿dónde estaba el hombre? ¿Por qué no trajeron al hombre? Si los dos, según la ley, eran culpables, pero trajeron a la mujer. Y según la ley, ellos están siendo demasiado justos. ¿Por qué? Porque esta mujer fue hallada en eso. Entonces, ¿qué castigo merece? Y ellos aplicaron la ley, una ley muy antigua, la ley de Moisés. Dice, hay que apedrearla. Curiosamente, ellos bajo el gobierno romano no tenían facultad de matar a nadie, pero ahí la querían apedrear. A ella sí la querían apedrear. Cuando llevaron a Jesús al tribunal dijeron, es que nuestra ley no nos permite matar a alguien. Entonces te lo entregamos a ti, Poncio Pilato, para que tú lo juzgues. ¿Ven la contradicción? A la mujer sí la quieren apedrear, aunque no tienen facultad para hacerlo. A Jesús lo quieren matar, pero entonces lo que hacen es manipular al gobierno para que ellos maten a Jesús. ¿Y se recuerdan qué dijo el Señor? Están muy callados. El que esté libre de pecado. El que esté libre de pecado. El que crea que está bien, que lo haga. Y si nos tocara a nosotros el caso semejante, tendríamos por ahí, guardamos por ahí alguna piedrita nosotros, hermanos. ¿Estamos preparados para lanzar la primera piedra? El Evangelio nos dice que no nos corresponde a nosotros. Dios los juzgará. Debemos confiar en el juicio de Dios. Pero así, tan sencillo, hubo un rabino que dijo, no juzgues a nadie hasta que no hayas estado en las mismas circunstancias. O lo decimos nosotros en un dicho, hasta que no hayas andado en sus propios zapatos. Hasta que tú no hayas vivido algo así, pues no lo juzgues. Y creo que el Señor nos da una razón, número 4, porque nos dice el Señor, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados. Ahora el Señor está hablando de la forma en que nosotros juzgamos a otros y que eso mismo es lo que vendrá a nuestra vida. Que si nosotros juzgamos severamente a los demás, así la vida, las circunstancias van a venir en nuestra contra para juzgarnos. Quizá no por el mismo asunto, pero lo mismo que hemos sembrado es lo que vamos a cosechar. Todos debemos recordar que hay una ley de siembra y de cosecha. Pero lo que hay que observar siempre cuando hablamos de esto es que la cosecha siempre es mayor que la siembra. Si nosotros somos duros, severos, drásticos para juzgar a alguien, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Dios va a permitir que otra persona en otras circunstancias sea exactamente como nosotros y vamos a recibir un poquito de lo que hemos sembrado. Ahora, número 5. El Señor está usando un ejemplo exagerado. Si vemos al Señor, si vemos a nuestro Señor como alguien que nos quiere enseñar y nos quiere corregir, está usando un ejemplo exagerado. Es como que tuviéramos, en algunas versiones dice, una mota, una paja, una pestaña, digamos. El ejemplo es algo pequeño, una pestañita en el ojo. ¿Pero qué dice? ¿Cómo piensas que puedes quitar la pestaña de la otra persona? ¿Cómo puedes venir a querer ayudar a una persona cuando tú tienes una viga? Cuando tú tienes algo mucho mayor, algo más grande, más grave, algo que nadie tiene idea, pero tú lo tienes adentro de ti, pero quieres juzgar algo pequeñito. Porque esto habla, hermanos, al final vamos a llegar un poquito aquí a lo que el Señor nos está diciendo. Y creo que cuando las personas juzgan, normalmente lo hacen porque
lo que juzgan es como un espejo. Ven algo en los demás y les molesta, porque de alguna manera lo ven reflejado en su propio corazón. Así que esas cosas pequeñas que la gente quiere juzgar, que quiere corregir en la vida de otras personas. Creo que debemos cambiar un poquito. Por ejemplo, si vamos a un restaurante y entra una pareja joven con un bebé o dos bebés. Y los niños, cuando son pequeñitos y no los enseñamos a tiempo, son bastante inquietos. ¿Sí o no? O sus hijos no fueron inquietos. Que usted diga, no, pues no, la verdad no, pastor, mis hijos, mire, se sentaban ahí y era como que ni existieran. Pues los niños normales no son así, hermano. Los niños normales son inquietos y quieren jugar y quieren agarrar y son impacientes, quieren comer. ¿Y qué hace la persona adulta que está ahí a un lado? ¡Qué chamacos! En mi tiempo, con una mirada, los teníamos quietos. Bueno, pues en tu tiempo, pero ya en ese tiempo ya no existe, hermanos. ¿Qué debemos ser nosotros en una situación así? Para dar testimonio de que somos nuevas criaturas, que venimos de un servicio glorioso, que salimos de la presencia de Dios. ¿Cómo deberíamos ser? Tolerantes, pacientes. Tan escasos los amenes. Debemos ser tolerantes, pacientes. Con los camioneros, hermanos, y los taxistas. No es que se lo merezcan, pero ¿cómo debemos ser? Pacientes, tolerantes. Digo, si ya sabes cómo son los camioneros, ¿por qué te vas detrás de un camión? ¿Por qué? Si sabes que paran en cualquier momento, que no hacen señales, ¿por qué te pones detrás de un camión? ¿Qué hay que hacer a tiempo? Evitarlos. Amén. ¿Cómo debemos ser? Pacientes, tolerantes. Es que yo a mi edad ya no soporto nada. Bueno, no sé si el Evangelio diga por aquí en alguna parte que los adultos sí pueden juzgar y los de 40 para abajo, ellos no pueden juzgar, pero los adultos sí. No encontramos eso en el Evangelio. Jesús está usando algo sumamente exagerado, una viga en el ojo. Es algo que nos tapa toda la cara y querer nosotros con algo grave, grande, querer ser minuciosos con algo chiquito en la vida de las personas. En realidad, en el Evangelio del verso 3 dice, en esta versión dice, ¿por qué? ¿Cómo se te ocurre querer arreglar la vida de otra persona si no puedes con la tuya? Si tú tienes algo peor, tienes una viga. Dice, ¿por qué no consideras la viga? ¿Por qué no consideras tu propio problema? ¿Por qué no consideras tu caso, tu hogar, tu casa, tu familia? ¿Por qué no consideras tu entorno, tu propia vida, antes de pensar en resolver la vida de los demás? ¿Por qué no consideras? Una vez supe de un señor que era muy borracho y le caía mal su vecino. Él era muy borracho y le gritaba y le pegaba a la mujer. Pero le caía mal su vecino. ¿Y saben por qué? Porque le gritaba y le pegaba a su señora. Y estaba peleado con el vecino, le caía mal, porque él maltrataba a la vecina. Y él hacía lo mismo. ¿Verdad que es fácil juzgar, hermanos? ¿Cuántos creen que es fácil juzgar? Es muy fácil. Y es tan fácil, hermanos, que el diablo lo usa para que nosotros apaguemos el espíritu en nosotros. Para que sintamos nosotros como que tenemos el derecho de hacerlo
cuando no tenemos el derecho. En el versículo 4 el Señor sigue hablando y dice en esta versión, ¿o cómo puedes decirle a tu hermano? O sea, ¿cómo te atreves a querer corregir algo menor? Voy a dar un ejemplo exagerado, que los niños corran y no corran acá y siéntense por allá y hagan esto y aquí es la casa del Señor. Pero podemos tener un hijo que ande en drogas y queremos que los chiquitos se porten bien acá. ¿Por qué no enfocarnos realmente en nuestra propia vida? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano? Porque está hablando de una relación de iglesia, una relación de familia cristiana, una relación de hijos, donde nos relacionamos con otras personas y no podemos evitarlo. Debo decirles que Dios es un Dios que vino a establecer una iglesia. Jesús dice, voy a edificar mi iglesia. La iglesia somos todos los creyentes en Jesús. Nadie se va a salvar individualmente, decir yo, el Señor y yo no necesito a nadie, yo no me junto con nadie, yo no me contamino con nadie. No, viene por una novia, por una iglesia que lo ame, que quiera caminar con él, una iglesia que se reúna, porque donde estén 2 o 3 reunidos, yo estoy ahí, dice el Señor. Amén. Entonces, nadie se puede salvar individualmente, así como decir, aparte, son casos especiales. Ellos se conectan directamente con el Señor, no se conectan con la iglesia. Hermanos, el Señor está trabajando en nosotros como una iglesia, como una familia. Así que tenemos que aprender a ser tolerantes, pacientes, perdonadores, favorecedores de otros. Amén. Y lleguemos a la raíz del problema. Jesús lo hubiera dicho al principio, pero lo escogió decirlo al final. En el versículo 5 tenemos la clave. Es la actitud que podemos tener los seres humanos de querer juzgar a otros sin juzgarnos a nosotros mismos. Y eso se llama hipocresía. Querer corregir la vida de otros, los problemas de otros, cuando nosotros no tenemos interés de corregir nuestra vida. A eso se le llama hipocresía. Y miren lo que dice el Señor. Quita primero. O sea, hay algo que debe ser primero. Primero quita tu viga. Resuelve tu problema. Primero resuelve tus propios pensamientos. Primero corrige tu forma de pensar. Primero corrige tus emociones. Primero corrige tu impaciencia, intolerancia. Primero corrige eso. Porque aunque el Señor dice aquí, ¿verdad? Primero la viga de tu ojo y después estarás en condiciones de sacar la paja de tu hermano. Pero yo creo algo aquí, y es que cuando descubrimos la viga, cuando somos conscientes de la viga, ya no tenemos interés de quererle sacar la paja a nuestro hermano. Descubrimos que tenemos algo grande que debemos resolver con el Señor y que eso es suficiente para ocupar nuestra vida, nuestra oración, nuestra devoción, nuestra espiritualidad con nosotros mismos. Lo que el Señor está diciendo es, hipócrita, primero debes arreglar tu vida. Se me hace una palabra muy fuerte, no sé qué piensan ustedes. ¿La podríamos cambiar? ¿La podemos quitar? ¿La podemos suprimir? No, eso fue lo que dijo Jesús. Una persona que quiere corregir la vida de otros, pero no se corrige a sí misma primero, es hipócrita. Primero saca la viga de tu ojo. Primero arregla tu corazón. Primero resuelve tu vida. Y después estarás en condición de servir, de apoyar
y de hacerlo con misericordia con otras personas si el Señor así te lo permite. Ahora, ¿qué es la hipocresía? La palabra hipocresía es una palabra, es muy interesante si la estudiamos, porque puede significar actuar, fingir una respuesta. Y también se usaba en la Grecia antigua cuando los artistas salían a un teatro, usaban unas máscaras. Entonces, cuando era un buen artista, decían, es un gran hipócrita. Porque hipócrita significaba alguien que representaba muy bien un papel, que no era él. Y si nosotros nos enfocamos en tratar de aparentar que somos buenas personas y queremos agradar a las personas, pues vamos a resultar hipócritas. Porque a donde el Señor nos quiere llevar es a corregir primero nuestra vida. Por ahí debemos empezar, por nuestra propia vida. Por ahí debemos empezar, por nuestra propia vida. Porque una persona hipócrita se desgasta viviendo para impresionar a otras personas. Jesús dice, algunos que les gusta orar y se paran en las calles a hacer oraciones y las hacen largas y bonitas porque quieren causar la impresión de que son espirituales. Incluso las buenas acciones, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 13, si no tengo amor y realizo algo bueno, pero no tengo amor, de nada sirve. Si yo no puedo amar realmente, soy como un metal que resuena, como un ruido vacío que no provoca nada. Y por eso el Señor nos pide a nosotros, como sus hijos, que primero trabajemos en nosotros mismos, que nuestra vida la vivamos delante de Él. Un consejo para todos es que al abrir la Biblia pensemos que Dios nos va a hablar a nosotros y no que Dios nos pueda hablar para comunicarle a un vecino algo, hablarle a otra persona, hablarle a otro hermano, como es como decir, oh, la Biblia tiene algo aquí, un mensaje para mi hermano fulano, se lo voy a leer, se lo voy a mandar. No, el primer versículo que vemos es para nosotros mismos. Y si nos bendice, y si nos anima y nos levanta, lo comunicamos el mensaje, porque ya nos bendijo a nosotros primero, ya se hizo como una parte de nosotros. Así que el esfuerzo que nosotros debemos hacer en la lectura es alimentarnos a nosotros mismos primero. Y recordemos, hermanos, cada persona tiene sus propios conflictos. Ahora creo que no hay que seguirle insistiendo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que yo no juzgue. Eso es lo que dice el Evangelio. Que Él no me ha puesto a mí por juez. Amén. Vamos a terminar nuestro estudio hoy con una historia que está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Es maravilloso cómo Dios nos habla a través de una historia. El Señor tenía un mensaje para el rey David y se lo dio a través del profeta Natán. Natán ya sabía la situación. Sin embargo, el Espíritu Santo le animó a presentar la situación a través de un cuento o de una historia. No sabemos si era algo real o algo inventado en ese caso, pero era como anillo al dedo para la situación. Natán llega con David, le pide una audiencia y le dice, David, tengo que darte a conocer una situación muy delicada. En un pueblo habían dos hombres, uno era muy rico, tenía muchas ovejas, mucho ganado, pero también en ese lugar había un hombre muy pobre y él tenía una sola ovejita.
y la cuidó y la atendió tanto, casi como una hija. Y fíjate lo que pasó, que viene una visita a la casa del hombre rico. Y entonces este hombre, en lugar de tomar una de sus ovejas, ¿sabes qué hizo David? Fue y agarró la oveja del hombre pobre, la mató, la sacrificó y se la dio de comer a su amigo. David era, yo creo que como cualquiera de nosotros. Sí, era el dulce cantor de Israel, hizo muchos salmos, escribió el Salmo 23, pero también tenía su carácter. Recuerden que era hombre de guerra, recuerden que había matado a muchos filisteos. ¿Sí? ¿Y cómo reaccionó él? ¿Quieres leer la escritura conmigo? Cuando le dice en el versículo 4, le cuenta esta historia que hemos resumido. Dice, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para el caminante que había venido a él. Tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5. ¿Cuántos nos podemos identificar con David en este momento de la historia? ¿Cuántos podemos reaccionar exactamente de la misma manera y llenarnos de enojo, coraje, molestia? Hermanos, hay ocasiones en que ni nos han terminado de contar el chisme y ya estamos con la espada desenvainada. Dice, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y miren cómo David hasta usa el nombre de Dios. Él está mal y está usando el nombre de Dios en este momento. Y dice él, vive Jehová, que el que tal hizo, ¿qué? Es digno de muerte. Ese hombre merece morir. No lo vamos a matar, pero debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa. Y miren sus palabras. ¿Y por qué? Porque no tuvo misericordia. ¿Y cómo termina la historia, hermano? En el siguiente versículo termina la historia. ¿Qué le dijo el profeta? Tú eres ese hombre. Hermanos, pónganse su dedito en el corazón y digan, yo soy ese hombre. Yo soy. David en ese instante tenía el sentido de la justicia muy alto. Él como rey y autoridad hubiera aplicado la justicia en ese momento. Dice, ese hombre es digno de muerte. Pero cuando su hijo violó a su hija, él no hizo nada. Además, toda esta situación era porque él había mandado a matar a uno de sus generales, porque se había quedado con su esposa, porque había cometido adulterio y porque quiso arreglar las cosas. Entonces, él en su manera de entender las cosas había resuelto el asunto y para él era algo arreglado, algo que, bueno, que Dios no va a intervenir en esto. Pero Dios tenía cuidado de David y lo corrigió porque lo amaba. Y le dice el profeta, ese hombre eres tú. Y hermanos, esa palabra yo creo que es para nosotros también. Porque muchas veces se nos va la mano queriendo juzgar. Y lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy es, no juzgues. Si no te han consultado, si no te han llamado, si no te están pidiendo el consejo, juzgues. Confía que Dios puede juzgar. Confía que Dios puede tratar. Cuando nos enteramos de un asunto, lo primero que debemos hacer es orar. Es orar.
pedir a Dios que intervenga en esa situación. Y si se nos da una oportunidad de participar, debemos nosotros actuar. Hay cosas que no es por nosotros mismos que debemos tratar, sino por el contexto, por lo que dice Dios en su palabra que debemos nosotros corregir. Amén. Conocí a unas personas, ellos pues asistían a una iglesia y el hijo se separó de su esposa, la dejó. Los papás, por supuesto, ¿a quién creen que iban a apoyar? Al hijo. El hijo llegó con una muchacha a la casa. Los papás le dieron la recámara. Los papás lo favorecieron, los papás, todo para el hijito. Embarazó a la muchacha. Trajo a este mundo a una criatura a vivir, a condenarla a vivir sin padre. Acaba de ser noticia. Una niña golpeó a otra con una piedra. La mamá estaba dispuesta a entregarla a la justicia. Las hallaron huyendo de la justicia. Es fácil juzgar a otros. Es muy fácil y creo que es algo que el diablo puede alentar en el cuerpo de Cristo. Pero antes de juzgar, el Señor dice que debemos tener misericordia. ¿Cómo terminó la historia de David? Él con la espada desenvainada, ¿y qué le dice el profeta? Ese hombre eres tú. Ahora dije que íbamos a terminar. Vamos a leer un versículo en Santiago capítulo 2 y espero que lo podamos leer, entender y atesorar. Podemos hablar mucho acerca de no juzgar. Permitamos que la palabra del Señor sea suficiente en nuestra vida. Si es un bálsamo, que sea un bálsamo a nuestro corazón, que nos diga, nos quite la carga, no tienes que juzgar. Romanos 14, hay todo un capítulo para algunos que juzgaban. Unos comían carne y decían, somos libres. Y otros comían verduras y dicen, nosotros somos espirituales. Los espirituales juzgaban a los que comían carne, los de carnes menospreciaban a los que comían verduras. Hermanos, esa es la naturaleza humana que está presta a dividir y a juzgar. Y lo que el Señor nos pide a nosotros es construir, amar, aceptar, tolerar a las personas, no el pecado, porque el pecado es algo que no se puede tolerar, pero debemos ser pacientes con las personas. Solo acuérdense cuando sus hijos empezaron a caminar. ¿Qué hace uno con un niño que empieza a caminar? Lo alienta, lo anima. Ya se me olvidó, pastor. Bueno, ahora con los nietos es lo mismo que hay que hacer. Hay que ser pacientes, tolerantes. No les puede uno explicar, mira hijo, párate firme, das el paso derecho y luego el izquierdo, derecho, izquierdo, así hijo, así se camina en la vida, vamos, hazlo. El niño está miedoso agarrado de una silla. ¿Qué necesita? Ánimo, estímulo. Pero este tema es tan difícil, hermanos, porque todos nosotros lo complicamos. Les doy un ejemplo. Dije, les iba a dar un versículo en Santiago, pero les debo dar un ejemplo. Alguien que no ha venido tal vez en un tiempo, y entonces de buen corazón uno le puede decir, hermano, hermana, qué gusto verla, qué bueno que vino. ¿Y cómo responde la otra persona? ¿Y este qué se cree? ¿Y este qué? ¿Quién lo puso aquí? ¿Por qué me juzga? O sea, no te estoy juzgando, solamente estaba diciendo, qué bueno verte, qué bueno que viniste.
disculpen, lo voy a decir, nos parecemos mucho a los puercoespines. Pongan en el National Geographic, busquen en el internet un puercoespín. Él, en su naturaleza, así lo diseñó el Señor. ¿Saben qué tiene él? Púas, espinas. Por eso se llama, es un puerquito con espinas, con una coraza. Dios lo diseñó para que se defendiera de esa forma. Entonces, cuando él se siente atacado, pues él lanza sus espinas, pica a los demás. Lo interesante de esto y lo que se me hace muy maravilloso es que los puercoespines siguen teniendo familia. Y preguntaba a alguien, hermano, ¿y cómo le harán? Y dijo un veterinario, deben hacerlo con mucho cuidado. Pero lo hacen. Se reproducen. En la iglesia es difícil porque si alguien suelta las espinas, ya el siguiente domingo ya no regresa. Y en el cuerpo de Cristo hay muchos malos entendidos, hermanos. Vamos a Santiago. Santiago nos dice, verso 13, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Así que cuando te enteres de algo, en primer lugar debes orar. En primer lugar. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros ha tenido un suegro como lo tuvo David. Un suegro que lo quería matar. Intentó de muchas formas y maneras matarlo y no pudo. Cuando ese suegro murió, ¿saben qué hizo David? Un poema. ¿Y lloró? Lloró por su suegro. Digo, ese es un corazón de oro. Nosotros que hubiéramos dicho, me hizo justicia mi Padre Celestial. Me libró. Yo sabía que lo iba a hacer. ¿Qué hizo David? Lloró. Lamentó que hubiera muerto él y sus cuñados. Si sabes de alguien que tropezó, que cayó, que algo le pasó, prueba tu corazón a ver si somos capaces de sentir algo por esa persona, de sentir misericordia. La escritura es bien fácil, ¿verdad? No juzgues para que no seas juzgado. Mejor saca tu viga. Primero enfócate en tu viga y después piensa si puedes hacerlo. Yo pienso que ya que uno sacó la viga, ya no tiene ganas uno de querer juzgar a los demás. Y es tan importante recordar que en la forma en que juzgamos seremos juzgados. Y que Santiago nos advierte que si no tenemos misericordia de otras personas, también con nosotros no van a tener misericordia. Que el Espíritu Santo trabaje esta palabra en nuestro corazón. Porque necesitamos aprender a convivir como iglesia, a tolerarnos, a ser pacientes. Ay, ya se levantó 2 veces al baño. Mira, la hora nomás que llega, siempre llega tarde. Hermanos, no hay en la Escritura un don de justicieros, del sheriff del pueblo, del alguacil. No hay un don que diga Dios, hijo mío, te voy a poner en esta iglesia para que te ajusticies a todos estos paganos. No hay esos dones. Si alguien cree que tiene ese don, le recomendamos que busque otro lugar de reunión. Porque aquí todos, hermanos, somos frágiles. Caminamos quizá no al paso que otros quieran, pero debemos aprender a caminar al paso de los más pequeños, de los más débiles.
Cuando tu hijo está empezando a caminar y lo agarras de la mano, ¿lo puedes llevar a tu paso o tienes que aprender a caminar al paso de él? Hay que ir al paso de él. Así es Dios, que nos tiene tanta paciencia, hermanos. No nos ha tenido paciencia el Señor. No debemos tener paciencia entonces. Ahora, lo que está malo, está malo. Y por ahí un versículo que usa mucho la gente dice, lo que uno ve no lo juzga. No lo he hallado en la Biblia, porque no está. Pero es tan real, hermanos, que a veces no necesitamos juzgar sobre ciertas situaciones, porque son demasiado evidentes. Como cuerpo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hace un intercesor? Ruega. Un verdadero adorador, ¿qué hace? Ruega, pide, clama. Y tal vez hasta que ya Dios, como miren, cuando Saúl se destrampó, ¿saben qué le dijo el Señor a Samuel? ¿Hasta cuándo vas a dejar de orar por este hombre que yo ya lo deseché? Me sorprende el corazón de David y de Samuel, de seguir orando por una persona que Dios ya había decidido quitarla. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué se pueden llevar a su casa hoy? ¿Qué pueden guardar en sus corazones? No, eso ya lo sabía. Llévate esta palabra. Ese hombre eres tú. Tal vez me es fácil juzgar vecinos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de oficina. Tal vez es fácil. Pero debo enfocarme primero en mi propia persona. Corregir mis pensamientos, mis actitudes, mis sentimientos, mis emociones. Y debo hacerme una persona constructora, una persona que trabaja para el bien de otros, para animar a otros hermanos. Así que espero que no te vayas a ofender si alguien te dice, qué bueno que viniste. Aunque a veces, ¿verdad? Ese tono, esa insinuación es, vaya pues, como que por fin veniste. Cuando es como la lengua es como una espada de doble filo que lastima. Caminemos en el amor. Comprométanse conmigo y digan, pastor, sí quiero caminar, sí quiero seguir viniendo acá con amor, con misericordia. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se va a hacer con el que no tiene misericordia. Y eso nos debe poner a temblar a todos. Unamos nuestro corazón en una oración. Pidamos al Señor, sana mi corazón, Señor. No es mi papel ser el juez de ninguna persona. Permíteme ser un instrumento de tu amor. Ser una persona que edifica, que anima, que consuela, que apoya. Líbrame de ser un juez falto de misericordia. Líbrame de ser una persona precipitada para juzgar. Líbrame de caminar en mis emociones. Y permíteme ser sensible a tu voz. Ser sensible a tu voz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que mi vida pueda ser un bálsamo. Que mi vida pueda ser en este lugar un bálsamo para otras personas. Una luz, una venda. Que pueda tener una palabra de ánimo y de aliento para bendecir, para consolar y para animar a otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mientras caminamos libres del juicio
de los demás. Amén. Amén. Gracias, Señor.